Buenos días, mi nombre es Gustavo y de los temas que han salido en el sorteo he decidido desarrollar el tema número 15. Se titula La educación física y el deporte como elemento sociocultural. Juegos y deportes populares, autóctonos y tradicionales. Las actividades físicas organizadas en el medio natural. Comenzaré con una introducción del tema. El juego y el deporte son las formas más comunes de entender la educación física en nuestra sociedad. Por ello, deben aprovecharse como elemento motivador, potenciando actitudes y valores positivos. En la etapa de educación primaria, debe favorecerse el desarrollo partiendo de las habilidades básicas hacia las específicas, necesarias para una práctica deportiva adaptada al final de la etapa. Nadie discute la trascendencia del deporte en la actualidad. El deporte ocupa más espacio en nuestros periódicos y tiene mayor número de lectores que la política nacional e internacional juntas. Los historiadores demuestran la existencia desde las culturas antiguas de actividades recreativas. Los deportes, entendidos ya de similar manera como los vemos ahora, tuvieron su edad de oro en la Grecia clásica. También tuvieron mucha importancia en algunas culturas orientales como la china o la japonesa. El deporte escolar cobra importancia desde su introducción en el siglo XIX en la escuela inglesa, por Thomas Arnold. Bien, una vez vista la introducción, comienzo con el primer epígrafe. El deporte, la educación física y el deporte como elementos socioculturales. La noción de cuerpo varía según las diferentes culturas. Máquina o instrumento, serie de bajos instintos, vicios y pasiones, es decir, cuerpo reprimible, disfrute, estético o como imagen, etc. Son formas de entender lo corporal que conllevan una noción de cómo debe ser educado. Observamos que la educación física siempre ha estado ligada a fuerzas sociales como el ejército, la religión y la política, siendo un producto encaminado a conseguir los fines que en cada caso se persiguieran. Hombres fuertes y valientes para la guerra y la defensa en caso del ejército, personas sanas sin tensiones que rindan en el trabajo para la política, y hombres y mujeres con espíritu de sacrificio y fortaleza, sobrios y templados, vigilantes ante el pecado, desde el punto de vista de la religión. Actualmente, en la introducción al currículo de educación física, nos encontramos con alusiones a la educación física y al deporte como elementos socioculturales. En primer lugar, la sociedad actual es consciente de la necesidad de incorporar a la cultura y a la educación básica aquellos conocimientos, destrezas y capacidades que, relacionados con el cuerpo y su actividad motriz, contribuyen al desarrollo personal y a una mejor calidad de vida. Existe una demanda social de educación en el cuidado del cuerpo y de la salud, de la mejora de la imagen corporal y la forma física y de la utilización constructiva del ocio mediante actividades recreativas y deportivas. En segundo lugar, el área de educación física se orienta hacia el desarrollo de las capacidades y habilidades que perfeccionen y aumenten las posibilidades de movimiento de los alumnos y alumnas, hacia la profundización en el conocimiento de la conducta motriz y hacia asumir actitudes, valores y normas con referencia al cuerpo y a la conducta motriz. La enseñanza en esta área implica tanto mejorar las posibilidades de acción de los alumnos como propiciar la reflexión sobre la finalidad, sentido y efectos de la acción misma. En tercer lugar, el deporte, en los últimos años de la educación obligatoria, tiene un valor social de ser la forma más común de entender la actividad física en nuestra sociedad. La práctica deportiva, sin embargo, corresponde a planteamientos competitivos, selectivos y restringidos a una sola especialidad, que no siempre son compatibles con las intenciones educativas del currículo. Para constituir un hecho educativo, el deporte ha de tener un carácter abierto, sin que la participación se supedite a características de sexo, niveles de habilidad u otros criterios de discriminación. Debe asimismo realizarse con fines educativos, centrados en la mejora de las capacidades motrices y de otra naturaleza que son objetivo de la educación, y no con la finalidad de obtener un resultado en la actividad competitiva. En cuarto lugar, la enseñanza de la educación física ha de promover y facilitar que cada alumno llegue a comprender su propio cuerpo y sus posibilidades y a conocer y dominar un número variado de actividades corporales y deportivas, de modo que, en el futuro, pueda escoger las más convenientes para su desarrollo personal. La educación física contribuye al logro de los diversos fines educativos en la educación primaria.
socialización, autonomía, aprendizajes instrumentales básicos, así como a la mejora de las posibilidades expresivas, cognitivas, comunicativas, lúdicas y de movimiento. En esta etapa tiene particular importancia la conexión entre desarrollo motor y cognoscitivo. Y en sexto lugar, muchos de los aprendizajes de habilidades y destrezas pueden realizarse en situación de juego, que en esta edad contribuye al aprendizaje espontáneo de los niños. El conflicto de intereses y las reglas externas propias de los juegos contribuyen a que a través de ellos el niño pueda descentrarse del punto de vista propio, admita dichas reglas, adopte diferentes papeles o funcione en situaciones de cooperación y o competición, también que establezca estrategias de equipo y en general se incorpore a actividades de grupo. Por todo ello, el enfoque metodológico de la educación física en la etapa de educación primaria tiene un carácter fundamentalmente lúdico. En nuestra sociedad, la manifestación motriz lúdico organizada hegemónica la constituye el deporte, pues supone la forma más común de entender la actividad física en nuestra sociedad. La comodidad lingüística, el prestigio del término y los motivos comerciales llevan a asociar el término deporte con manifestaciones tan dispares como el automovilismo y la colombicultura. En colaboración principalmente con el área de conocimiento del medio, se podrían desarrollar trabajos de análisis y comentario sobre la prensa, qué espacio se dedica al deporte, si aparecen otras actividades físicas, qué valores se transmiten. Se puede realizar un análisis crítico del consumo de material deportivo, hacer estudios sobre los entornos próximos y el tipo de prácticas que posibilitan. Bien, de esta forma concluyo este segundo epígrafe y paso a hablar del tercero. Juegos y deportes populares, autóctonos y tradicionales. Veamos en primer lugar los conceptos. Con estos términos nos estamos refiriendo a las manifestaciones motrices lúdico-culturales de las que antes hablábamos. Los apellidos que utilicemos nos dirán datos sobre su difusión y origen, los populares, su localización o extensión geográfica, los autóctonos, y su pervivencia o raigambre, los tradicionales. Juegos populares son aquellos cuya práctica o conocimiento están muy extendidos entre un grupo social, o aquellos que surgen de la cultura popular. Algunos de estos productos culturales se transmiten de generación en generación, pudiéndose hablar en ese caso de juegos tradicionales. Debemos comprender que en esta transmisión los valores culturales se van modificando y transformando. Juegos que surgen relacionados con fines adaptativos y utilitarios muy concretos, relacionados con determinadas clases sociales o asociados a celebraciones o ritos, con el paso del tiempo y sin modificar apenas su estructura, van modificando los valores culturales que transmiten. Es decir, los valores culturales asociados al juego van cambiando, por ejemplo, en el juego de las calvas. El calificativo autóctono nos habla del origen territorial y la localización geocultural del juego. El hecho de añadir la palabra deporte puede venir del prestigio que ésta pueda dar a ese tipo de actividades, y de que muchas de ellas, en el caso de la lucha leonesa, por ejemplo, en la actualidad han adoptado formas organizativas similares a las de los deportes, como federaciones, ligas, clubs, etc. Veamos ahora el origen de los deportes autóctonos, el juego y el trabajo. Va a ser en los momentos de descanso que el propio trabajo procura donde los juegos tradicionales o populares, que es el origen de los deportes autóctonos, encuentran su asentamiento. Los deportes autóctonos son aquellas actividades lúdico-competitivas que se desarrollan con forma y características muy propias en las diferentes regiones y autonomías de nuestra geografía nacional, utilizando para su realización elementos típicos y comunes al deporte convencional y valiéndose de medios naturales como piedras, troncos, palos, dificultades del terreno o la propia naturaleza. En los deportes autóctonos, la parte de aprendizaje es reducida. Su función primordial no es la de ejercitarse o desarrollarse. Su rol es de tipo ritual o festivo. Tienen una raíz más rural que ciudadana. Va a ser en el propio trabajo donde los deportes autóctonos tienen su origen. La reunión de jóvenes y adultos para realizar las tareas propias del campo, por ejemplo la labranza, el pastoreo, la recolección, etc., les lleva en los momentos de descanso a practicar juegos inventados por ellos mismos, entregándose con el máximo interés en su realización. Se extiende esta actividad a las fiestas populares, donde la juventud ve un cauce para la expresión de su fuerza y habilidad.
El deporte autóctono es de gran riqueza y variedad en nuestro país, con características muy propias y diversas que son la expresión de la cultura y de los valores propios de cada región. Por ejemplo, los bolos, la lucha leonesa, lucha canaria, deportes vascos, etc. Veamos ahora cuál es el interés pedagógico de los juegos tradicionales. En primer lugar, amplían el repertorio de situaciones motrices en las clases de educación física. En segundo lugar, la riqueza de situaciones que suponen para el desarrollo de diferentes objetivos de la educación física escolar, por ejemplo, capacidades físicas, perceptivas, expresivas, etc. En tercer lugar, el conocimiento de nuestra cultura o de otras culturas, en cuanto a vocabulario, herramientas, materiales, historia, mitología, arte y literatura asociados a estos juegos. En cuarto lugar, la posibilidad de poner en contacto a los niños con otras generaciones, sus padres, sus abuelos, etc. Y, en quinto y último lugar, suponen una alternativa para la ocupación del tiempo libre de los niños y niñas. Algunas ideas para posibles intervenciones educativas a partir de los juegos populares y tradicionales. Pueden ser trabajos que surjan de la recopilación por parte de los niños de los juegos que practicaban los mayores. Existen experiencias en torno a este tema en las que los ancianos se han acercado al centro escolar para contar y organizar los juegos que ellos conocían. Estas personas nos pueden proporcionar información no solo sobre los juegos, sino también sobre los contextos en los que se practicaban. Se puede reconocer un carácter marcadamente interdisciplinar, pudiéndose trabajar en áreas como lengua, castellano o literatura, conocimiento del medio, etc. Y otro núcleo de interés estaría en torno a la construcción de los materiales de juego, por ejemplo, zancos, canicas, peonzas, y al acondicionamiento de los espacios para la acción. Bien, doy así por concluido este epígrafe y paso a desarrollar el cuarto. Se refiere a actividades físicas organizadas en el medio natural. La sociedad actual se va sensibilizando respecto a los grandes problemas medioambientales. De hecho, en la actual reforma del sistema educativo se contempla como un tema de capital importancia que debe ser abordado desde diferentes áreas en los centros educativos, y se incluye el tema transversal de educación ambiental. No es de extrañar esta inclusión en el currículo oficial, pues las relaciones entre la pedagogía y la naturaleza son antiguas, ya que son muchas las corrientes pedagógicas que ven en la naturaleza un medio ideal para el desarrollo de diferentes valores y aprendizajes. Sin embargo, esta relación está matizada en la actualidad. Veamos la educación física escolar y la educación ambiental. En el caso de la educación física escolar, se puede contribuir al desarrollo de esa educación ambiental de diferentes formas. Por ejemplo, las siguientes. Las actividades físicas en diferentes medios pueden ayudar a conocer y comprender la influencia del hombre sobre el entorno. El carácter lúdico que desde la educación física se puede proporcionar al contacto con espacios naturales puede permitir una mejor apreciación de su valor como medio para un disfrute racional y perdurable. Se puede incidir en un cambio de actitud sobre el entorno próximo, haciendo hincapié en el consumo racional de materiales deportivos o, por ejemplo, mediante la utilización de materiales reciclados de los que los niños pueden construir sus juguetes. En relación con el bloque de contenidos de expresión y comunicación corporal, se pueden realizar dramatizaciones, juegos de rol, montajes musicales, etc., que tengan como punto de referencia los problemas medioambientales y las relaciones entre el sistema social y el natural. El desarrollo de estas propuestas tiene un carácter marcadamente interdisciplinar. La naturaleza es un lugar ideal para hacer despertar los sentidos, desarrollar diferentes cualidades y habilidades físicas, aprender técnicas y recursos que nos ayuden a ocupar nuestros momentos de ocio de forma saludable, y también para convivir y conocer mejor a nuestros compañeros. Pero no podemos quedarnos ahí, pues se hace acuciante que en educación física se aborden estas actividades en el medio natural, apoyándose en el desarrollo de valores que posibiliten un cambio en las relaciones entre el hombre y el medio ambiente. Veamos qué posibilidades para la realización de actividades físicas en el medio natural tenemos. Las actividades físicas organizadas en el medio natural nos ofrecen una serie de ventajas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las siguientes: es una actividad interdisciplinar, facilitan el desarrollo de determinadas capacidades motrices, el disfrute con la naturaleza y potencian la autonomía de los alumnos para desenvolverse en medios distintos al habitual.
pero también tienen una serie de inconvenientes o problemas que nos obligan a realizar una buena programación y planificación de los mismos, en función de las características generales y la ubicación del centro, y teniendo en cuenta que estas actividades suelen realizarse fuera del recinto escolar, tendrán la consideración de extraescolares, por lo que requerirán que las mismas estén aprobadas por el Consejo Escolar y propuestas en la programación general anual. A la hora de programar estas actividades tendremos en cuenta aspectos como los siguientes: los horarios, es decir, si es sesión de educación física, jornada lectiva u horario no lectivo; los espacios, un entorno próximo o lejano; el profesorado, es decir, profesor de educación física acompañado o no de otros profesores; y los riesgos que conllevan. Así, dentro del horario lectivo estaremos limitados al conocimiento y desarrollo de unas pocas técnicas que tengan su aplicación y transferencia a las que pudieran realizar en el medio natural. En algunos centros se han habilitado espacios para que el alumno pueda desarrollar, por ejemplo, una habilidad como es la trepa durante los momentos de recreo, es decir, un rocódromo. Las actividades en entornos próximos. En muchos casos se hace posible, dentro del horario lectivo, el desplazamiento a entornos conocidos y cercanos, un parque, una era, un río, etc. Ello facilita no solo el desarrollo de actividades físicas organizadas, sino de muchos otros de los contenidos de la educación física escolar. Salidas o actividades en entornos lejanos. Dentro de estas posibilidades estaría el desarrollo de dos actividades fundamentales, como son los desplazamientos y la permanencia en el medio. En cuanto a los desplazamientos, tenemos marchas, rastreos, orientación, técnicas de montaña, descensos de ríos, navegación, etc. Y en cuanto a la permanencia en el medio, acampadas, construcción de bivacs, preparación de alimentos, etc. En este caso se puede contar con instalaciones como son los albergues, campamentos, refugios, aulas de la naturaleza o granjas escuelas. ¿Cuáles son las dificultades en la organización? Pues en los desplazamientos a entornos próximos, el principal problema es la responsabilidad civil por la salida del alumnado del centro escolar. En las salidas a entornos lejanos se agrava el problema al realizarse fuera del horario escolar. En estos casos es importante obtener los permisos necesarios para el desarrollo de la actividad, es decir, espacios para acampada, acceso a zonas naturales protegidas, etc. Y también la formalización de los seguros que cubran la responsabilidad civil o los accidentes según haga falta en cada caso. Por último, voy a hacer una breve conclusión. El presente tema tiene una gran importancia por los siguientes motivos. En primer lugar, porque afirma que la escuela tiene una gran responsabilidad frente a las personas que hacen educación física o deportes, al tener que proporcionarles los mecanismos para, mediante esa actividad motriz, mejorar su autoestima y capacidad crítica. En segundo lugar, porque el juego popular, tradicional y autóctono es una magnífica forma de acercar a nuestros alumnos las actividades de nuestra cultura. Y en tercer lugar, porque presenta la actividad física organizada en el medio natural como una propuesta global o integradora que pueda actuar como puente entre los objetivos y contenidos de las diferentes áreas del currículo escolar. Y de esta forma doy por concluida mi exposición del tema número 15.